Esto ye Alderiques d'Asturias Radio. Creyemos que ye necesario echar una huellada diferente al mundo que nos arrodia. El ciclo de intercambios musicales Glayos Osiuac llega al su fin col quinto y último concierto de 2015. La Tarrancha presentando su nuevo disco, Elefantes na Cacía, y el grupo de hip hop reggae Suaya e Talaine, que son unos vascos que aporten por primera vegada a Asturias. Vamos a hablar con el grupo asturiano, con La Tarrancha, concretamente con Delfo. Delfo, ¿qué tal? Bien, aquí andamos. ¿Qué nos puedes contar a lo primero? Bueno, este concierto de este viernes 18 de Aviento en la Calleja Nubieu. Bueno, supongo que será prestoso siempre tocar en un concierto en directo, ¿no? Sí, encantados de estar ahí en Ubieu, esta vez en la Calleja. Y nada, pues a ver, para que se arrime la gente de Ubieu, estamos presentando el disco por distintos sitios, para que se arrime la gente de Ubieu a los que todavía no vieron nada del directo, pues a disfrutar de los temas nuevos y bueno, ya comprar el disco, claro. Sí, que yo lo que sí, hombre, mercar los discos, porque hay que también eso, la música tiene que agarrar puso y hay que sofitar a los grupos asturianos. Sí que nos interesaba, falando de eso, de lo que estamos de este concierto este viernes en la Calleja, organizado por este ciclo de intercambios musicales de Glayos Osiuac entre Euskal Herria y Asturias. ¿Qué podemos contar de Elefantes na Cacía? Pues nada, que un disco yo creo que eso, para bailar, o sea, hicimos un repertorio para este disco que es simplemente eso, para bailar y que bueno, que la esencia de la Tarrancha está en el directo y bueno, pues para ahí vamos a ir, para que vaya a bailar toda esta gente con la gente que viene de Euskadi, con la gente que venga de Oviedo. Y bueno, que ya era hora que nos tocaba que llega el tramo final de Glayos y el último concierto, pero bueno, que teníamos ganas porque bueno, que llevan haciéndose a lo largo de este año una ristra de conciertos bastante interesantes, bien organizados, bien fechos, con buenos grupos tanto de Asturias como de Euskal Herria, y que bueno, que teníamos ganas. En este caso, Elefantes na Cacía, ¿cómo fue el proceso de facelo, de igualo? Bueno, pues cuesta trabajo, parece que no, pero cuesta trabajo. Hubo que pararse un poquillín, hubo que parar de tocar lo que estamos tocando por ahí en directo y tal, para centrarse un poquillín en el disco. Lo que fue el invierno pasado, centrémonos de forma así de fecho en el disco. Y bueno, poquillín a poquillín fueron saliendo ideas, fueron saliendo temas, fueron cerrándose, fueron haciéndose más redondos, otros salieron así más rápido. Y bueno, lo que es el trabajo de creación de un disco, ¿no? Que a veces parece lo más pesado, lo más tal, porque lo que te presta es tocar en directo y hay veces que toca pues encerrarse unos meses a componer, a sacar cosas nuevas. Y como decías, ¿no? Que la Tarrancha lo que tiene eso, que presta mucho el directo, ¿no? Sí. Bueno, la música es muy variada en todos los temas, en todos los estilos. A nivel mundial, y puedes hacer muchos tipos de música. Nosotros, cada uno de nosotros tiene distintos gustos, distintas formaciones en las que participar, y bueno, aquí coincidimos en el concepto de música para bailar, ¿no? Para pasarlo bien, o sea, también para reflexionar, para contar cosas, para transmitir sentimientos y pensamientos y eso, pero básicamente lo que hemos juntado en este proyecto y el ritmo. Aparte porque decíamos, lo que al final tiene un poco la esencia de lo que es este ska fusión de la Tarrancha, este nuevo disco que presentáis, Elefantes na Cacía, ¿no? Sí, o sea, seguimos con eso de nunca casarnos con ningún estilo en concreto. O sea, partimos de la base del ska, pero bueno, no nos casamos con ninguna cosa en concreto, y picamos un poquillo en todo, ¿no? Si los anteriores discos llegábamos a meternos hasta con la cumbia o lo que sea, pues en este pues metémonos con el swing más definido, que otras veces ya tocáramos pincelada de swing. Tocamos el tema del hip hop porque metemos un rap, tocamos un poquitín más aires un poco más punk rockeros o metaleros en algunos temas,
y bueno, que hay de todo, hay un poco más de Ragan, algún tema que relaboremos, hay un pouco de todo, lo que decimos siempre, non? Mecigallo esca. Delfo, ya para rematar, decíamos, lo estamos falando de este concierto, último concierto de 2015 en La Calleja, Nubieu, este viernes 18 de aviento. Ábrense les puertes a las 10 de la noche y bueno, después el concierto ya a las 10:30. Nada más que, bueno, un llamado a la gente para que se avere a Ubieu, a La Calleja, a disfrutar un poquitín de estos intercambios musicales con vos, con lo que llega Tarrancha y también con este grupo de hip hop reggae de Euskal Herria, Suaya eta Laine. Bueno, pues chavales, me cago en manto, non quedéis en casa, que non sea por quedar en casa, apagáis la ordenata, da mañana el día siguiente debe dar malo, así que non vais a tener falta madrugar, así que de ir al concierto, tiene un buen ambiente para salir después a tomar una, después del concierto va a montarse también ahí una buena fiesta, así que vamos a pasar un poco caños calorín juntos a sudar y a sinigar el cadril, a moverse, a bailar con la tarrancha. Pues muchísimas gracias. Que se anime tu Dios. Sí, ahí vamos a decirlo, que se anime toda la xente. Delfo, muchísimas gracias y enhorabuena por este nuevo traballo Elefantes na Cacía y comentamos también a la xente que se avere, que se anime a atar este viernes 18 de aviento en La Calleja a las 10 de la noche. Un abrazo, gracias. Muchas gracias a vosotros. Seguimos agora, neste caso, vamos de ir para Euskal Herria para falar del otro grupo, que son, pues bueno, este grupo Suaya eta Layaine, que está hay un proyecto conjunto de Gorka Suaya y Endika Layaine. Endika, muy buenas, gracias por atendernos. Hola, muy buenas, encantado. La primer vegada que tocáis en Asturias, ¿no? Sí, es la primera vez que nos acercamos a vuestra tierra, sí. ¿Qué podemos contar a la xente este concierto que se va a dar este viernes en La Calleja, en Ubieu, del vuestro grupo? Pues mira, nosotros somos un grupo de reggae del País Vasco, de Euskal Herria, y somos dos artistas que venimos de otros proyectos, de Código Norte y de 121 Crew, que son dos grupos de rap, uno de Vitoria y otro de Bilbao, de Baracaldo, y nos juntamos pues bueno, para hacer un nuevo proyecto donde juntar rap, reggae, mensaje social. Y es la primera vez eso, que nos acercamos a Asturias y bueno, pues tenemos muchas ganas de intentar crear buen rollo a la vez que dar nuestro mensaje, ¿no? Ese es un poco lo que queremos trasladar. Sí, porque falando del vuestro disco, Rima, el vuestro primer disco, y bueno, dicen que lle como un mecigallo de hip hop, de drum bass, de reggae, ¿no? Eso es, sí. En sí, los títulos es una mezcla de dos palabras en euskera, que sería pueblo más rima, y viene a representar un poco la rima del pueblo, ¿no? Todo esto vestido de una música, pues como dices tú, reggae, rap, un poco lo que es una mezcla, ¿no? Eso es lo que buscamos. Y Endika, dicen un poquitín los que vos conocen que amestáis un poco o utilizáis la palabra como arma y la canción como argumento, ¿no? Que es una cuestión que se suele comentar mucho cuando alguien produce música comprometido, ¿no? Sí, estábamos los dos artistas que formamos este grupo, luego irá también un tercero que es un DJ, pero estábamos en el mismo punto, ¿no? Siempre hemos hecho rap o reggae social, pero queríamos juntarnos y hacer un proyecto potente. También veníamos de tocar juntos en Venezuela y la experiencia venezolana pues también nos marcó, venimos con las pilas un poco cargadas y bueno, es utilizar la palabra para atacar y para concienciar a la vez, ¿no? Esas dos cosas. Y ya para rematar, Endika, y como dándoteles más fondos gracias, como decimos, este grupo Suaya eta Layaine, que va a tocar este viernes en La Calleja, en Ubieu, a las 22 horas. Nada más que aprovechar les cámaras o les ondes de Alderiques de Asturias para dar un llamado a la gente para que se avere a La Calleja y vos conozca, aparte de, como ya falemos en antes con Delfo de la Tarrancha, para que vean al grupo asturiano y al grupo vasco. ¿Qué nos puedes contar a la gente? Pues aquí que tocamos con un grupo asturiano bastante conocido, que tenemos muchas ganas de ver. Chico ya nos comentó algo de ellos y tal. Y bueno, intentar conocer a la gente, llevar nuestra música. También estamos en una asociación que promueve el copyleft, el Creative Commons, etcétera.
Entonces, bueno, intentar también crear una red, ¿no? Unir lazos con gente de Asturias. Y bueno, a ver si a la gente le gusta, al que se acerque, y eso, y así pueden venir en algún momento, si se acercan aquí a Euskal Herria también a conocer nuestra escena de rap y de reggae, pues sería un placer. Pues más nada, Indica, muchísimas gracias por atendernos, un abrazo. Vale, muchas gracias a vosotros, un abrazo, aún.